¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al País que Queremos, todas las semanas a través de TVN, Canal 24 Horas y 24horas.cl, revisando lo que es el proceso constituyente con miras al plebiscito ratificatorio del 4 de septiembre. Ya con borrador, con propuesta en mano, con 3 comisiones trabajando, armonización, preámbulo y normas transitorias que vamos a estar, por supuesto, comentando durante este programa y bajando la información con miras a lo que va a ser las elecciones del 4 de septiembre, este plebiscito. Vamos a comenzar, como siempre, con nuestros expertos que nos van explicando cuáles son las propuestas, las normas que ya están en el borrador. Saludamos, como siempre, a Marisol Peña, abogada constitucionalista académica de la Universidad del Desarrollo. Marisol, muchas gracias por acompañarnos. Feliz, como siempre. ¿Cómo estás, Nicolás? Tomás. Y Tomás Jordán, abogado constitucionalista académico de la Universidad Alberto Hurtado. Tomás, un placer, como siempre. Bienvenido. Nicolás, Marisol, un gusto, como siempre. Así que aquí estamos. Vamos de inmediato a terreno, al contenido, y hablemos de monopolio estatal de la fuerza. Así va quedando la propuesta de nueva constitución que están trabajando las 3 comisiones de la convención. El Estado tiene el monopolio indelegable del uso legítimo de la fuerza, la que ejerce a través de las instituciones competentes conforme a esta constitución, las leyes y con pleno respeto de los derechos humanos. La ley regulará el uso de la fuerza y el armamento que pueda ser utilizado en el ejercicio de las funciones de las instituciones autorizadas por esta Constitución. El rayado de cancha, Marisol, para lo que es el uso de la fuerza, bien relevante en cualquier carta magna de cualquier lugar del mundo, ¿no? Efectivamente, pero esta norma es nueva. Es nueva en el constitucionalismo chileno, a pesar de que es una norma que se caracteriza por su obviedad o por su lógica. ¿Por qué? Porque desde que las sociedades se organizan civilizadamente, deciden poner fin a lo que se llama la autotutela. Esto es que cada uno se haga justicia por sí mismo empleando la fuerza. Por lo tanto, el Estado organizado instituye instituciones, valga la redundancia, que se encargan en representación del Estado, que es el único que puede ejercer el monopolio legítimo del uso de la fuerza, de regular los conflictos que existen al interior de la sociedad y mantener la seguridad. Eso es lo básico. Tomás. Sí, ahí hay una cuestión que Marisol dice que es muy interesante. Cómo el Estado se atribuye, cuando se crean los Estados modernos, este monopolio de la fuerza. Y no pueden ser los privados, que ocurría antes, por ejemplo, entre los señores feudales, que tenían incluso sus propios ejércitos, pero el Estado moderno se caracteriza por que se concentra en la entidad estatal el uso de la fuerza. Que después vamos a ver seguramente más adelante que se crean ejércitos estatales, porque aquí, policía. Perdona, Tomás, aquí sí. La clave es que el Estado se atribuye el uso de la fuerza y luego podríamos decir distribuye quiénes pueden ejercerla, ¿no? Vamos a estar un ratito más. Es una buena cuestión, porque es una facultad propia del Estado. No es que se diga, yo voy a habilitar a un privado que la ejerza. No, es de él, es una atribución exclusiva. No es que se la atribuya, le corresponde porque es la organización mayor de la sociedad. Así es. Entonces, pues dice, yo con esta función que tengo, que es ejercer la fuerza, voy a crear un ejército, voy a tener policía. ¿Por qué es importante? Porque la fuerza privada o la seguridad privada es una excepción a esta idea general de que el Estado le corresponde la fuerza. Entonces, siempre va a entrar en tensión entre este monopolio, y que de partida no es menor que diga el monopolio indelegable. Claro. No se puede entregar a terceros. De hecho, hay otro punto en el artículo, que ninguna persona, grupo o organización podrá poseer, tener o portar armas u otros elementos similares, salvo en los casos que señale la ley. Ese es un punto que ahí también está dentro del artículo. Muy importante, esto replica una norma que sí existe actualmente y que la conocemos como la base constitucional de la regulación del uso de las armas. Y pasa precisamente por la misma idea de que si en el fondo cada uno pudiera andar armado, la tentación de hacerse justicia por sí mismo es mucho mayor. Por lo tanto, es importante que el Estado tenga una regulación cabal, quién puede tener armas, bajo qué condiciones y con qué requisitos puede usar. Y vamos justamente a eso, que tiene que ver con este artículo. Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas y Políticas de Defensa Nacional. A la o el presidente de la República le corresponde la conducción de la defensa nacional y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ejercerá el mando a través del ministerio a cargo de la defensa nacional. La disposición, organización y criterios de distribución de las Fuerzas Armadas se establecerán, ojo, en la política de defensa nacional y la política militar. Tomás. Sí, esta es una innovación del texto constitucional
curiosamente porque la Constitución vigente no le atribuye al presidente o presidente la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, sino solo en caso de guerra ella o él asume esta jefatura. Por lo tanto, en tiempos de normalidad... En todo caso, en todo efecto, perdón. En este caso, le atribuye al presidente o presidenta la jefatura suprema siempre, en todo momento. Por lo tanto, es su jefe jerárquico. Y eso no es menor para efectos del texto constitucional porque pone a una autoridad civil, que es la presidenta o presidente, a cargo y como jefe, por lo tanto, de estas personas que, como decíamos hace un rato, están encargados de ejercer esa fuerza indelegable. En este caso, las Fuerzas Armadas se encargan de las fronteras, de la paz hacia afuera, en el fondo, de la integridad del Estado y defendernos respecto de agresiones de terceros o otros Estados. Marisol. Qué importante lo que dice Tomás, porque es el jefe supremo de la defensa nacional. Por lo tanto, queda claro que la función que la nueva Constitución le asigna a las Fuerzas Armadas es la defensa, que tiene que ver con la seguridad externa de la patria. En ese sentido hay una diferencia con lo que existe actualmente, donde además son esenciales para la seguridad nacional y pueden intervenir, por lo tanto, en obras de desarrollo o incluso en materia de seguridad interna, como estamos viendo, por ejemplo, hoy día en la macrozona sur de la Araucanía. Vamos a hablar justamente de los estados de excepción, pero antes otro punto de las Fuerzas Armadas, que está en el borrador, en la propuesta de nueva Constitución que revisamos aquí en el país que queremos. Las Fuerzas Armadas están integradas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Dependen del Ministerio a cargo de la Defensa Nacional y son instituciones destinadas para el resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República ante agresiones de carácter externo, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas. Colaboran con la paz y seguridad internacional conforme a la política de defensa nacional. Se suma a esto también que se debe incorporar perspectiva de género, promover paridad en espacios de toma de decisiones y actuar con pleno respeto al derecho internacional y derechos fundamentales. Sí, es una distinción que se vino haciendo en el último tiempo entre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad. Antiguamente, si nosotros recordamos, todas dependían del Ministerio de Defensa, incluso Carabineros. Y la PDI. Y la PDI. Después se separó y ahí, cuando se crea la nueva ley de Interior, se traslada la policía y PDI a dependencia del Ministerio del Interior. Entonces, este texto viene a reforzar esa idea, en que las Fuerzas Armadas son tres: el Ejército, la Aviación, la Marina, y por tanto hay estas ellas son instituciones que se encargan de un tema, lo decía Marisol, la defensa de las fronteras y la integridad del Estado. Espera un segundo, ¿y se mantendría de alguna manera la... no sé si jerarquía el concepto, pero del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior con respecto a cada una de ellas? Sí. ¿O cambiaría? No, se mantiene porque uno es quien es el jefe, que en el caso de las Fuerzas Armadas, el jefe supremo del presidente o presidenta. En el caso de la Fuerza de Orden, seguramente lo vamos a ver, tiene la conducción, que no es la jefatura, que es otra figura para efecto de proteger al presidente o presidenta. Pero además, cada una depende del ministerio encargado, en este caso de la Defensa, y en el caso de la Fuerza de Orden, del ministerio encargado de la Son los Seguridad representantes del, jefe, del presidente o presidenta en este caso. Porque buscan resguardar también la figura del presidente a través de un ministro de Estado, que es un colaborador directo. Claro, Marisol. Yo creo que hay un punto que conviene relevar también, que es nuevo en la propuesta de nueva Constitución, y es que a las Fuerzas Armadas se le asignan labores relativas con la seguridad internacional del país. Y esto en el mundo globalizado que vivimos, a mi juicio, reviste muchísima importancia, porque en el pasado se produjo, Nicolás, una discusión acerca de si existía suficiente fundamento constitucional para que las Fuerzas Armadas pudieran desplegarse en el exterior en los distintos tipos de operaciones de paz que dispone Naciones Unidas. Paz, por ejemplo, de Naciones Unidas. Hay operaciones de mantenimiento de la paz, hay de imposición de la paz, pero también hay operaciones muy interesantes de última generación que son de construcción de la paz y ir a ayudar a un país que ha sufrido un quiebre, un Estado fallido, a reconstruirse. Por ejemplo, lo que pasó en Haití. Si queremos hacer ejemplo. Es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo. Y además, porque dice Marisol una cosa muy importante, que no estaba claro, se entendía que sí, se subentendía, pero hoy día queda claro que pueden destinarse para la paz internacional. Tal cual. Lo habíamos comentado, vamos justamente con la norma que tiene que ver con los estados de excepción constitucional, muy relevante y también muy atingente. Solo se podrá suspender o limitar el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas bajo las siguientes situaciones de excepción: conflicto armado internacional, conflicto armado interno, según establece el derecho internacional, o calamidad pública. No podrán restringirse o suspenderse, dice este artículo, sino los derechos y garantías expresamente señalados en esta Constitución. Y lo que apunta también esta norma, esta propuesta de norma, es a definir los derechos que se pueden de alguna manera restringir o limitar o suspender, ¿no?
Efectivamente, lo primero tal vez que es importante aclararle a los televidentes que en virtud de un estado de excepción nunca se puede afectar el derecho en sí mismo. Lo que se afecta es el ejercicio. Una persona no puede ser privada de algo sustancial como es su libertad personal, pero sí se la puede restringir o se la puede suspender, atendido que hay que enfrentar una situación particularmente grave. No se extingue, pero se le fijan plazos, por ejemplo, de restricción. Si queremos. Naturalmente, y así debe ser, porque los estados de excepción normalmente se llaman situaciones de anormalidad constitucional. Apuntan a que la autoridad administrativa goce de mayores atribuciones para enfrentar situaciones que no puede enfrentar con las herramientas de la normalidad. Ahora, importante decir, ¿verdad?, que en la propuesta que tú has leído se mantienen 3 de los 4 estados de excepción que actualmente existen. Desaparece el estado de emergencia, que es el que ha reinstaurado a iniciativa del gobierno, el Congreso Nacional, ha otorgado su acuerdo en la macrozona sur de la Araucanía. Sí, ahí yo creo que hay 2 cosas muy interesantes e importantes que hicimos. Solo una, que nosotros habitualmente tenemos y ejercemos derechos, a menos que concurra un estado de excepción constitucional en el cual esos derechos, algunos de ellos, sobre todo la libertad ambulatoria y de reunión, pueden ser suspendidos. Es decir, en ese tiempo no se ejercen. Esa es una suspensión. Lo sigo teniendo, pero por ciertas circunstancias no los puedo ejercer. Clave aquí lo temporal, no lo permanente. Así es, por eso que muchas constituciones incluso lo tratan después de los derechos fundamentales como cuando se suspenden. Nosotros tenemos otra lógica de funcionamiento, que es más bien cómo se ejerce el poder y por lo tanto cerca del gobierno es donde están los estados de excepción. Y 2, que es una cuestión que quedó media coja, creo yo, digamos, porque en el fondo no hubo acuerdo para incorporar el 4º estado de excepción, que justamente el propio gobierno hoy día lo invocó hace unas semanas, que es en un caso de grave alteración del orden público, puede destinar a las Fuerzas Armadas para que cooperen en esa función a través de sus facultades. Por eso se le ha dicho al presidente Boric, tiene que aprovechar que esté vigente la actual constitución, porque después no podría. O a menos que bueno, es otra discusión. Que se reforme el texto. Claro, es la reforma ya por vía del Congreso, que esa también la vamos a tener de todas maneras. Por eso lo digo. Relacionado con esto, ejecución de las medidas de excepción. ¿Qué dice la propuesta? Los actos de la presidenta o presidente de la República o el jefe o jefa de estado de excepción que tengan por fundamento la declaración del estado de excepción constitucional deberán señalar expresamente los derechos constitucionales que suspendan o restrinjan. El decreto de declaración deberá indicar específicamente medidas a adoptarse en razón a la excepción, de las que deberán ser proporcionales a los fines establecidos en la declaración. Tomás. Sí. Les voy a contar una infidencia. Por favor. A mí me tocó redactar el primer estado de excepción en democracia, el de catástrofe por el sismo del 27F de febrero. Era jefe jurídico de Interior y me tocó redactarlo y tenía que saber cómo hacerlo. Claro. Y bueno, ¿año 2010 estamos? Febrero del 2010. ¿Por qué es importante? Porque tú tienes la Constitución, la ley de estado de excepción y ese decreto que cita el texto. Entonces, la presidenta o el presidente designa al jefe de la defensa a cargo de la zona. En este caso, en los 2 estados de guerra exterior y de estado de sitio va a mantenerse un militar a cargo, pero en el estado de catástrofe va a ser un civil. Para efectos prácticos, tiene que nombrar una persona a cargo del estado de excepción y le tiene que indicar o por remisión o señalar expresamente qué facultades va a ejercer. La ley de estado de excepción señala cuáles son las facultades que puede ejercer y delegar. ¿Por qué? Porque el que convoca, invoca y decreta es el presidente o presidente. Claro. No la persona a cargo de la zona. Claro, el jefe de defensa. El jefe de defensa no lo es. Entonces el presidente o presidenta es quien le delega sus facultades para poder ejecutar ese mandato. Yo agregaría a lo que Tomás ha dicho, que los estados de excepción suponen el ejercicio de una atribución política al presidente. Así es. El conductor del Estado es el que está facultado para apreciar si una situación por la que está atravesando el país como una calamidad pública es tan grave que no se puede afrontar con las herramientas de la normalidad. Ahora bien, si eso va a ser así y esto tiene un carácter excepcional, lo más importante es que las personas tengan certeza qué es lo que va a suceder con mis derechos y cuáles derechos me van a ser afectados y de qué forma durante la vigencia del estado de excepción. Vamos con otro punto. Ya está en el borrador de nueva Constitución, conducción de la seguridad pública. A la presidenta o presidente de la República le corresponde la conducción de la seguridad pública a través del ministerio correspondiente. La disposición, organización y criterios de distribución de las policías se establecerán
estarán en la Política Nacional de Seguridad Pública. La ley regulará la vigencia, alcances y mecanismos de elaboración y aprobación de dicha política, que debe comprender perspectiva de género y de interculturalidad y el pleno respeto al derecho internacional y derechos fundamentales. Aquí se queda, y aquí quiero hacer una pregunta. Política Nacional de Seguridad Pública, ¿existe actualmente como concepto? Existe, el Ministerio del Interior hace una política nacional de seguridad y que fija las directrices de sus metas, objetivos para la seguridad, que tiene que ver dos líneas básicamente, la prevención y la parte represiva. Y por lo tanto el Ministerio del Interior, si uno lo mira, tiene una subsecretaría de prevención del delito y la de Interior que se encarga de las relaciones con la policía. Por lo tanto se recoge una realidad que hoy día existe, que es tener una política de seguridad. Marisol. Sí, a mí me parece interesante que la norma que encabeza de alguna manera el marco de actuación de la policía señale que se deben encargar de la seguridad pública, sí, porque sí. se supone que la función de seguridad es hoy día una función del Estado contemporáneo, de cualquier Estado, pero tiene dos vertientes. La seguridad externa, claro, que sí, equivale a la política de defensa, que ya vimos respecto de las Fuerzas Armadas, y la seguridad pública, hacia el interior, cómo ordenamos la casa internamente. Esa precisión constitucional me parece muy relevante, sí, para entender que la función de seguridad tiene estas dos vertientes. Vamos a Marisol justamente esa precisión y tiene que ver con el artículo referido a las policías. Dice lo siguiente: las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones policiales no militares de carácter centralizado con competencia en todo el territorio chileno y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales en el marco de sus competencias. Esto también fue altamente discutido en los plenos y también en las comisiones respectivas. No militares, Tomás. Sí, aquí, lo que pasa es que hay una doctrina clásica chilena sobre la seguridad que se aplicaba también a Carabineros de Chile, sobre todo, porque la PDI es una policía no militar. Claro, ahora la policía civil. Sí, por eso que nosotros incluso decíamos hace un ratito atrás que antiguamente todas dependían del Ministerio de Defensa, porque había una doctrina que tiene que ver con básicamente con una capacidad de fuerza, de imponer la fuerza, por resumiendo. Hoy día también hay una línea muy clara de la prevención y por lo tanto se le hace énfasis en esa línea. Y también con el respeto a una línea directriz de respeto a los derechos humanos. Todo eso lleva a que concluya la convención de que es mejor que sea una policía civil más que militar para efectos de resguardar el orden, nuestros bienes, nuestras personas, a las personas, pero a través de esta línea rectora que es más bien protectora, preventiva y con resguardo a los derechos de las personas. Esto, Marisol, que también en otra discusión fuera del proceso constituyente, que es la reforma a las policías, o a carabineros, es un punto bien relevante si se aprueba esta norma, esta propuesta de nueva constitución. Indudablemente que sí, porque hoy día no aparece como función de carabineros ni de investigaciones que en conjunto ejercen la fuerza pública que tengan asignada la misión de respetar los derechos fundamentales. Sí, es cierto. Entonces, claro, yo creo que aquí hay una historia que ha vivido el país que se ve reflejada de alguna manera en esta norma constitucional. Lo que no quita que desde mi particular punto de vista sea un poco redundante decir una fuerza policial no militarizada, porque en realidad no pueden ser militarizados. Lo que pasa es que en la práctica el Instituto Superior de Ciencias Policiales tiene un proceso de formación muy similar al que se desarrolla en las academias de guerra de las Fuerzas Armadas. Y sobre ese punto, el último artículo que revisamos en Así va quedando la nueva Constitución, la propuesta de nueva Constitución, formación de las policías. El ingreso y la formación en las policías será gratuito y no discriminatorio del modo que establezca la ley. La educación y formación policial se funda en el respeto irrestricto a los derechos humanos, lo que estábamos comentando. Lo que decía Marisol recién, ¿no? O sea, yo creo que ella adelantó la respuesta que tiene que ver con una línea rectora de su formación. Pero ahí es interesante porque una policía civil no quiere decir que no se haga cargo del control de orden público. Le corresponde también. Es decir, si uno tuviera que decir cuáles son sus elementos esenciales, la prevención, también la represión, pero además de una cultura de derechos humanos. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y agreguemos un elemento importante para que las personas que nos están escuchando también lo tengan presente. Las policías, carabineros, está llamado a dar eficacia al derecho. Claro. Por eso, señor, señora que nos está escuchando, cuando usted obtiene una sentencia judicial para que el arrendatario de su casa la deje porque está moroso y no quiere restituirla, ¿quién lo va a auxiliar en el cumplimiento de esa resolución judicial? Precisamente Carabinero
Llega a tocar la puerta, básicamente. Sí, claro. Sí. Sí, dime. No, Sí. sí, una cosa que se nos quedó, que tiene que ver con todo lo anterior, que es el rol del presidente como conductor conduce a las policías. No es el jefe supremo, que lo decíamos en un comienzo, y se entiende por este rol de la seguridad pública interior, de resguardar los bienes de las personas y por lo tanto... Y ser conductor no es lo mismo que mandar, porque el mando es un concepto más propiamente militar. Sí, El concepto es importante. Marisol Peña, Tomás Jordán, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y bajar la información y seguir educándonos sobre esta propuesta borrador de nueva Constitución. Muchísimas gracias. Gracias, Marisol. Que esté muy bien. Como siempre. Nosotros seguimos, por supuesto, aquí en El País que Queremos. Les recordamos que todas las propuestas, el borrador, la discusión, las etapas también que se siguen viviendo en este proceso constituyente de la Convención Constitucional están en nuestro portal de noticias, 24horas.cl, en el QR, el camino de las propuestas constitucionales. Seguimos, por supuesto, con El País que Queremos. Hacemos una breve pausa. Ya viene la conversación con los integrantes de la Convención Constitucional. No se vayan. Y regresamos al País que Queremos y es minuto de conversar con los integrantes de la Convención Constitucional que nos acompañan, varios temas que vamos a poner aquí en la mesa del programa. De inmediato presentamos a las y los convencionales constituyentes que nos acompañan. Catherine Montalegre, convencional constituyente de Vamos por Chile. Catherine, gracias por acompañarnos nuevamente en el programa. Gracias a ustedes, mucho gusto. Tatiana Urrutia, convencional constituyente de Frente Amplio. Muchas gracias también, Tatiana. Bienvenida. Muchas gracias. Adolfo Miñabur, convencional constituyente Pueblo Mapuche. Gracias, Adolfo, bienvenido. Gracias por invitarme, Nicolás. Y Rodrigo Logan, del colectivo de La Prueba. Rodrigo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A ver, varios temas, pero tengo que comenzar con el quórum. Los 2/3 ha sido la discusión y de hecho se mantiene porque pasa a lo que va a ser esta discusión en el Pleno, lo que emana desde la Comisión de Normas Transitorias con respecto a si el Congreso actual puede o no reformar la eventual nueva Constitución. Catherine Montalegre, ¿cuál es la mirada al respecto? Se ha hablado de cerrojo, se ha hablado de proteger esta propuesta de nueva Constitución si efectivamente es aprobada en el plebiscito ratificatorio. Sí, claro que sí, con justa razón, porque el quórum de 2/3 que hoy día fija la Comisión de Normas Transitorias, ¿cierto?, viene a ser una muestra más, a mi parecer, de una incoherencia que han mostrado las izquierdas en el último tiempo. O sea, ellos por muchos años, por muchas décadas, ¿cierto?, criticaron la existencia de los quórum de 2/3, de 3/5 que establece la Constitución actual para la reforma constitucional, pero hoy día vienen con este candado, ¿cierto?, de 2/3 para no poder reformar, ¿cierto?, hacer inamovible el texto de la nueva Constitución. Y lo que preocupa, ¿cierto?, es que después de 4 años también se entrega este texto a un Congreso plurinacional que funciona muy similar a la Convención Constitucional. Entonces, el apruebo para reformar ya no existe, ¿cierto? Si gana el apruebo no hay salida, uno se queda con el texto de la Convención Constitucional y no solo por los 2/3, sino también por el consentimiento indígena, ¿cierto?, que fue aprobado en la propuesta de nueva Constitución, en donde cualquier reforma constitucional que pudiera afectar a los pueblos originarios tendría que pasar por el consentimiento indígena para poder ser reformada, además de los 2/3. Adolfo Miñabur, yo estaba viéndolo durante la semana justamente la discusión en la Comisión de Normas Transitorias y usted apuntaba con una figura que es bien decidora en términos de lo que busca estos 2/3. No se puede dejar a las gallinas cuidadas por el zorro. En este caso, el Congreso mantiene todavía esa figura que es bien decidora, digamos, de esta discusión que tenemos. Sí, bueno, una forma al fragor de la discusión uno saca con sus dichos de campo y a veces ayuda a graficar un poco lo que se está discutiendo. Lo que hay que distinguir que la discusión que hay es en este periodo de transición en la puesta en marcha de la Constitución. Luego la Constitución actual, la nueva Constitución tiene sus mecanismos de reforma y los 2/3 son excepcionales. El mecanismo, si se aprueba la nueva Constitución, los 2/3 prácticamente no existen, porque hay 3 posibilidades de que se pueda reformar la nueva Constitución. Por iniciativa popular de norma, por iniciativa parlamentaria o por mensaje presidencial. Solo se aplica los 2/3 cuando las 2 cámaras de las regiones que deberían existir y de las de diputados, recién ahí se podría aplicar en el futuro los 2/3, pero excepcionalmente. Pero el resto es por otros quórum, sobre todo quórum simple. Entonces esta discusión que se está dando, yo por lo menos soy partidario de los 2/3, porque si nosotros, los que estamos aquí, tuvimos que llegar a acuerdo,
los 2/3 para redactar el texto constitucional, los incumbentes no pueden tener menos quórum que eso. O sea, el Senado va a desaparecer. Y entonces al otro día ellos, si baja el nivel de exigencia, pueden cambiar la regla del juego que nosotros podemos aprobar. Y hago la pregunta, en el trabajo que ha hecho la comisión, algunos planteaban que esto se podría haber solucionado con una norma transitoria, no sé si era factible o no, en que los incumbentes, en este caso pensando Senado, no pudiera votar o tuviera ese quórum para ciertas características que tienen que ver con la institucionalidad del Poder Legislativo, por ejemplo. ¿No se revisó o pensó en algún minuto en eso como opción? Es que las reformas constitucionales tienen que estar los órganos del Estado, entre Senado y Cámara de Diputados. Así va a ser cuando esté la Cámara de las Regiones y la Cámara del Diputado. Y entonces, para nosotros, creemos que es muy importante que los órganos se pronuncien, en este caso, los constituidos, diputados y senadores. Y para nosotros es normal que lo hagan por 2/3. Pero por 3 años, transitoriamente, no se va a derrumbar el país. Mientras tanto, estos 3 años se ponga a prueba la nueva Constitución y los otros elegidos, la de las cámaras de las regiones como también la de diputados, los ciudadanos sabrán que también van a ir para modificar lo que puede ser mejorable en la nueva Constitución. Pero cuando yo fui a votar por un diputado y un senador la última vez, no fui pensando que van a hacer modificación a la nueva Constitución. Entonces, es lo más natural, y yo creo que de sensatez, de que los que van a redactar o mejorar la nueva Constitución que se apruebe, sean los que efectivamente estén mandatados para aquello. La nueva institución. La nueva institucionalidad con la nueva Constitución. Tatiana Urrutia. Ya, a mí me llama la atención que hoy día algunos que han defendido los 2/3 o estos quórum supramayoritarios durante décadas que se exigieron transformaciones, cambios a las leyes más importantes, relevantes para Chile, salud, educación, y que no se pudieron cambiar justamente porque tenía estas trabas. Y hoy día y antes esa era la manera de una mejor democracia. Ahora, en la misma óptica también quienes criticaban los supramayoritarios se aplica... Por eso, voy para allá. Perfecto. Entonces, entiendo perfectamente y fuimos parte de esa crítica y llegamos también a cambiar esta Constitución porque sabíamos que era el dique de contención para las transformaciones. Y resulta que hoy, al parecer, esto es un candado, como se acaba de decir aquí mismo. Esto no es una trampa, esto es una forma de asegurar que el 80% de Chile, cuando pidió un cambio de Constitución, al menos se deje implementar. O sea, estamos hablando de que estos primeros periodos, mientras los órganos que crea la nueva Constitución deben empezar a implementarse, lo que podríamos, como bien decía Adolfo recién, podríamos caer en el absurdo de que con mayoría simple, que no han tenido otras veces además los congresos, se revierta justamente lo que la Constitución quiere cambiar. Por ejemplo, el riesgo que no se aplique finalmente lo que establecería una nueva Constitución, digamos. Exacto. O parte de lo que establece. Exacto, o sea, podríamos tener, no creo que los senadores quieran hacer eso, de ir en contra de la voluntad que ya la Convención ha demostrado, pero, por ejemplo, podrían revertir la Cámara de las Regiones, que es un elemento central de las demandas que Chile hoy día ve. Hemos estado en regiones también y es muy positivo el Estado regional, la descentralización del poder. Esta Constitución en general no es una trampa ni es un candado y no cierra posibilidades. Cuando dicen si se aprueba esta Constitución no hay más salida, todo lo contrario, esta es una puerta que abre camino a un futuro, habilita los procesos que estuvieron bloqueados durante décadas y bueno, y aquí empieza un proceso de transformaciones. Esto no es un final, es un inicio. Eso es más o menos lo que nosotros vemos. Y bueno, para cerrar, respecto a los 2/3, entiendo eso es un acuerdo de la comisión. Sabemos que no siempre lo de la recordemos, comisión... emana de la Comisión de Normas Transitorias y tiene que ser votada ya esta semana que viene en el Pleno. Claro, y esto es lo que ha sido también el trabajo durante la Convención. Muchas normas que también pueden ir cambiando o son rechazadas o siguen su camino. Me estoy poniendo los dos escenarios, por supuesto. Sí, y como hemos visto, eso todavía está en diálogo, es una decisión que está tomada, pero también está súper vinculada a un vacío que existe hoy día y que, bueno, a mí me toca trabajar en la Comisión de Armonización y es ahí donde también estamos revisando el quórum para la reforma constitucional. Me quiero quedar un segundo ahí aprovechando, integrante de la Comisión de Armonización, porque nace la idea de justamente restablecer este artículo que fue rechazado en su minuto para que hayan 4/7 de quórum. Hay miradas que dicen, bueno, pero si la Comisión de Armonización no puede entrar en el contenido, sería inconsecuente con finalmente esto. Se ha pedido, de hecho, a la mesa directiva que se pronuncie si daría lugar o no. ¿Se puede o no se puede? ¿Se podría restituir un artículo que fue rechazado en la Comisión de Armonización? Han venido expertos de distintos lugares, incluso Max Planck nos ha
contado y en distintos, en todos los análisis, porque hace referencia a un quórum que hoy día no existe. Y una de las facultades que tiene la Comisión de Armonización es detectar estos vacíos, estas contradicciones, porque es un texto que efectivamente se refiere a un quórum que menciona antes y no está. Pero es Ahí hay contenido un vacío. finalmente. Exacto, pero también, al igual como lo hace la Comisión de Transitoria, la Comisión de Armonización puede hacer una propuesta al Pleno. Y el Pleno Con 2/3 va a ser el que puede decidir o no. Entonces, no es que estén tratando como de meter algo que se cayó en el Pleno, sino más bien es de decir, aquí hay una inconsistencia, esta es la alternativa, que puede ser 4/7, que puede ser otra conversación que todavía no hemos dado, y presentarla al Pleno, y el Pleno con 2/3 puede volver a tomar una decisión soberana respecto a la Constitución. Rodrigo Logan. Mira, yo no creo que existan normas buenas o malas per se. No tengo la mente, como decía en un inicio, la hoja en blanco, ¿viste? Sino que son las justificaciones que tú me das para establecer el sentido y alcance de una norma, lo que yo analizo. Entonces, cuando me hablas de la norma de los 2/3 y tu explicación es porque hay que tener lealtad a la Constitución, a mí ya me parece malo ese argumento, porque creo que hay una falacia ahí, que es la del falso dilema. Porque si tú quieres una lealtad a la Constitución, ¿lealtad a qué? ¿Al proceso, al resultado o a qué? Y segundo, tú con eso estás mostrando una desconfianza al Parlamento. Y ojo, el Parlamento actual no es solo el Senado, es la Cámara de Diputados. Entonces, si yo hago tu análisis y digo, ok, tú le tienes desconfianza al Senado, yo puedo entenderlo, pero ya la Cámara de Diputados, estamos hablando de un Congreso que es paritario, con reglas de representación democrática, no son binarias. Entonces, hoy día el Parlamento tiene la representación de la soberanía popular, según el artículo 5 de la actual Constitución. Entonces, desconocer eso implica decir, no, les tenemos desconfianza a ellos, que también representan al Parlamento. Ahora bien, el tema de la norma de los 2/3 está precisamente en el borrador de la nueva Constitución, porque eso, insisto, o sea, no me crean a mí, yo no vengo de opinólogo, acá está la norma. La 448, leámosla. Y la 448 dice que en situaciones especiales, en temas especiales, como por ejemplo el cambio de los principios de los derechos fundamentales, el cambio del régimen político, el periodo presidencial, será de los 2/3. La otra regla es la regla de los 3/5, que está en el artículo 450, en la norma 450. Ya. Entonces, cuando hablan de la norma de los 2/3 y dice el artículo 7º de la norma transitoria, dice la reforma constitucional establecida en esta Constitución entrará en vigencia el 11 de marzo del 2026. Durante la presente legislatura, los proyectos de reforma constitucional serán aprobados con el voto favorable de 2/3 de los diputados y diputadas y senadores en ejercicio. O sea, lo que está diciendo es no solamente a los senadores, pues yo entiendo el argumento del Senado, dice, ellos son incumbentes, efectivamente, ellos están siendo cambiados en su institucionalidad, por tanto tienen un incentivo, ¿ya? Al menos haciendo una calificación de intenciones, pero sí, tienen un punto. Pero ¿y la Cámara de Diputados? ¿Por qué le vamos a extender ese mismo razonamiento a la Cámara de Diputados? Eso es desconocer flagrantemente el tema de la soberanía. Ahora, el tema de los 2/3, ¿por qué 2/3? ¿Por qué no 4/7? Y ahí tú tienes razón, Tania. En el mismo reglamento de la Convención, en el artículo 77, número C, porque insisto, yo no vengo opinólogo, entonces 77C dice que la Comisión de Armonización tiene que incluir en sus informes de propuesta de argumentación dirigida a superar inconsistencias detectadas. ¿Esto sería una inconsistencia? Y esta, absolutamente, pues, y tiene razón Tania, ahí necesitamos una inconsistencia para poder superar esto, pero no necesariamente tiene que ser 2/3 y menos, por lo menos desde mi punto de vista, por la explicación de que tenemos que tener cierta lealtad. De hecho, eso lo presentó Fernando aquí en el mismo canal con Matías del Río y fue sujeto de muchas críticas, precisamente porque la lealtad ¿qué? Al proceso, y si lealtad al proceso implica decir que el Parlamento actual es desleal, no me parece, creo que no. Catherine Montalegre. Sí, no, yo suelo decir algunas cosas, comparto algunos de los planteamientos que señala Rodrigo Logan. Creo que hay que tener en consideración que la Comisión de Armonización no está llamada a llenar vacíos. La norma es clara y nosotros estamos llamados a resolver ciertas inconsistencias del texto, a corregir ¿Pero errores esto no sería una inconsistencia? Claro que no. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de, primero, mirar las 3 capas, ¿cierto?, que tiene este texto de la Convención Constitucional y primero evaluar sobre todo los puntos en donde hayan acuerdos. Hay que tratar de resolver aquellos que dicen relación con errores ortográficos, errores de multiplicidad de palabras, etcétera, y luego ir a los puntos más coyunturales, ¿cierto?, que generan mayor controversia, pero en ningún caso es establecer, ¿cierto?, una voluntad distinta a la que expresó ya el Pleno. Y solo decir una cosa, yo creo que aquí en la Convención Constitucional pasa mucho que hay un enamoramiento del cargo, un enamoramiento de la Convención Constitucional y hay cero autocrítica. Y este texto tiene muchos vacíos. Es más, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, hace poquito
Cerrito en la región de los lagos dijo expresamente que habían artículos que habían quedado muy aguachentos. Y es verdad, hay mucha inconsistencia y mucho vacío dentro de la propuesta de nueva Constitución, pero ese es el texto que ellos aprobaron y por lo tanto tienen que hacerse cargo y defenderlo tal como está. Ahora, parece de lógica también, considerando que las constituciones van también adaptándose a los tiempos, van cambiando y van reformándose. O sea, de todas maneras, la actual, la anterior, en uno u otro grado, digamos. Sí, pero ¿sabes lo que pasa con este texto? Y sobre todo que yo creo que aquí ninguno de los panelistas habló sobre algo que es particular. En este texto, a diferencia de la Constitución actual que nos rige, donde Tatiana hacía alusiones que no son tan reales. ¿Por qué? Porque se pudieron hacer reformas constitucionales en innumerables ocasiones al texto de la Constitución del 80. Es más, Michelle Bachelet hizo reformas estructurales con esta Constitución. Pero si hay algunos que no se pudieron hacer por un tema político más que de la Constitución misma. Sí, yo creo que por falta de voluntad política más que por los quórum que establecía la Constitución. En cambio, en esta, además de establecerse este candado de los 2/3, ¿cierto?, que incluso va a regir por determinados años hasta entregar este nuevo texto al Congreso Plurinacional, además de eso se consagra el consentimiento indígena. Y yo vuelvo a poner el punto y el énfasis sobre eso. En ninguna Constitución hoy día se consagra el consentimiento indígena, que es pedirle permiso a los pueblos indígenas sobre materias que pudieran afectarlos para poder establecer las diferentes reformas constitucionales y también las normativas a nivel local y nacional que pudieran afectarlos para poder generar esos cambios. Adolfo Mella. Sí, un segundo, Rodrigo. Adolfo, con el tema de consentimiento indígena creo que es importante. Yo creo que la Catherine, yo no sé si a tu edad que tienes te estás especializando en mentir. O sea, para nada. Sí, porque tenés fake news que has mentido, has dicho que ha tenido más de... ¿Cuál? Hay una que dice que en la Constitución hay más de 100 artículos de que se refieren a los indígenas. ¿Y No, tú sabes 60. cuánto hay? Sí, porque se está demostrado en la fake news. fake news. ¿No he dicho 130? Y claro, la Constitución dice en materia indígena que tienen que consultarse en las materias que le conciernen a los indígenas. No, habla de en consentimiento. ese tema. Y se ha instalado un discurso de parte de ustedes, y yo creo que, por ejemplo, que todo está mal. Yo quiero decir de que efectivamente yo soy partidario de los 2/3, lo que tu sector defendía que era inamovible en la Constitución anterior. Lo que nosotros estamos diciendo, en este periodo pequeño de instalación, se respeten eso. Y después vienen otras normas. 3 años. 3 años. 3 años es un Más periodo... consentimiento Pero mira, indígena. si un ustedes periodo ven pequeño para una constitución... si ustedes ven la pero 3 transitoria, yo años. soy de la Comisión Transitoria, Sí. se aprobaron 50 normas transitorias la semana pasada, que se va al pleno el jueves. De 132. El Parlamento, 50. 58, para ser específico, perdón. Y en De ese tres- de sentido... 302. Sí, pero el Pleno dirá cuánto van a pasar. Y el Pleno le va a dar tarea a la Cámara de Diputados y al Senado suficiente. Hay una cantidad de normas que tienen que adecuar. Dice una de las normas transitorias que el Estado tiene 5 años como máximo para adecuar sus normas, las legislativas y también de política pública. Esa es la bajada ley. Bajar la ley. Y entonces van a estar súper ocupados los senadores y los diputados para poder hacer andar el país en la nueva Constitución. Respecto al tema del indigenismo, yo creo que usted ya no le cree a la gente esa historia del indigenismo, porque es una mentira que instalaron de manera mañosa. ¿Por qué nosotros creemos que los 2/3? ¿Cuál es el argumento también? Mira, hoy día no hay paridad de género en el Parlamento. Exacto. O sea, la nueva Constitución coloca en igualdad de condiciones hombres y mujeres, hoy día no existe. Por lo tanto, por eso que es importante, no vamos a meter las manos en esos derechos de las mujeres. No hay pueblo indígena representado en el Parlamento. Eso es lo ¿Pero que le hace tenemos perder legitimidad ese Claro. hecho mismo? ¿Cómo? ¿Por qué ¿Le hace son perder ilegítimos? legitimidad? Por cierto que sí, fueron ellos los que redactaron el acuerdo del 15 de noviembre. Bueno, y ustedes esta Y entonces en ese sentido, en es bueno que respetemos los procesos democráticos. Cuando comience a funcionar la nueva Constitución, cuando asuman el 2026 los diputados, la Cámara de las Regiones y todo el órgano con las nuevas reglas del juego de la Constitución, tienen que hacerse modificaciones, por cierto, y está contemplado en el borrador. Está contemplado, y no sí. con 2/3, está con mucho menos quórum. Y la Katy tiene razón. Hay un vacío ahí. A ver, que hay vamos que pasando. resolver. Rodrigo, es que doy yo un tengo- minuto yo y tengo- voy yo con tengo Tatiana un Media. matiz ahí. Bueno, Ya, un minutito para sí, pasar no, con- súper corto. Ya. Bueno, porque son 68 las normas indígenas. ¿Por qué tengo el matiz? Porque yo creo que estamos metiendo en una misma discusión temas que se pueden parcelar. Recuerda, cuando entra en vigencia una constitución y está el Parlamento puede agregarle normas, porque lo dice el 447, puede agregar, modificar, reemplazar o derogar. No es lo mismo. Y como no es lo mismo, los quórums no pueden ser tan altos si es que van a modificar una ley, un inciso
un capítulo o si van a modificar toda la Constitución y la van a derogar. Aquí te estás poniendo en 4 eventos y todos con 2/3. Eso es lo que yo digo que está incorrecto, porque no estamos haciendo la separación. El Parlamento podría decir mañana, ¿sabe qué? La norma X, para no cejar a nada, la norma X creemos que es incorrecta en cuanto a su sentido y alcance porque es peligrosa. Y nosotros vamos a hacer una norma adecuatoria o vamos a modificarla o vamos a agregarle algo. Eso no es modificar la Constitución al completo, pero sí modifica algo de la nueva Constitución. ¿Por qué 2/3? Y resulta que vuelvo al mismo argumento, al contraargumento. Acá me dicen, sí, no es paritario, pero ellos son de representación popular. Ellos también tienen tanta representación como nosotros. De hecho, fueron elegidos por distrito. Efectivamente, no hay paridad de género. Tienes mucha razón. No hay escaños reservados. ¿Pero eso los deslegitima? No. Porque si los deslegitima, entonces yo también puedo ocupar el argumento de decir, entonces todas las normas que están dictando hoy día el Parlamento, en materia que tienen que ver con la niñez, que tienen que ver con mujeres, que tienen que ver con escaños reservados, que tienen que ver con el convenio 169 de la OIT. Todas esas normas que están hoy día en el Parlamento son ilegítimas. Entonces les mando el mensaje al tiro a los diputados y senadores, dejen de trabajar, pues, son ilegítimos. No me parece. Un par de correcciones. Claro, efectivamente el Congreso hoy no es paritario y a diferencia del próximo Congreso, si es que esta Constitución se aprueba, no es solamente la paridad lo que cambia, sino que también es la forma de integración, es las Años condiciones reservados. para las postulaciones. No solo eso, es una mayor diversidad y oportunidad de integrar al mundo independiente, a las diversidades. Hay un reconocimiento que esta Constitución hace de este nuevo Chile y que se mira a futuro. Entonces, aquí estamos, y también una corrección, el artículo 450 no se refiere a los quórums, o sea, a la reforma, se refiere para llamar a una nueva Constitución. Sí, para no, aclarar. el que hablaba yo de los 2/3 es el 448. Lo tengo Ya. acá. 448. Está marcado. De todas maneras, lo que queremos, creo yo que es importante, más allá de qué Congreso es más legítimo, yo estoy de acuerdo con que el Congreso actual tiene la legitimidad que le dio a las personas en el momento que lo fueron a elegir, para las labores que lo fueron a elegir. No creo que Eso la no está en gente- discusión, para Exacto. ponerlo en la Sí, Constitución. está bien. Es Tiene- importante. justo lo que dice Tania, Súper, es súper justo. claro. Ya, perfecto. No fueron electos para reformar una Constitución que aún ni siquiera conocía. Eso lo debemos reconocer. Pero Está bien, entendiendo sí, ahí está el punto, también está el punto. que yo no creo que haya que atar las manos ni todas estas epítetos que se han utilizado para hablar de esto. Tiene que ver con una voluntad mayoritaria de transformaciones. Efectivamente han habido reformas, pero ninguna realmente contundente o profunda. O sea, nos detuvo las transformaciones para cambiar la educación, que es probablemente una de las demandas más transversales. Porque afectaban Han el derecho sido- a la no, libertad porque de se elegir, estregaba el derecho de los el- padres a educar a sus hijos y la igualdad ante la ley. Ya. Para. Entonces, efectivamente, si hubiesen habido cambios importantes, probablemente no hubiésemos llegado a este proceso. Entonces, lo que estamos diciendo es, hoy día, pensamos esta Constitución, cuando escribimos los derechos fundamentales, cuando escribimos la forma de Estado, también la pensamos. De hecho, la preocupación siempre de que el sistema político no llegara a puerto mientras las otras comisiones era, decíamos, bueno, pero todo va a depender del nuevo sistema político. Entonces, toda la Constitución está pensada en empezar a implementarla inmediatamente, obviamente, porque ese es el proceso de transición. Ahora, Tatiana. Pero lo que queremos hacer es darle la oportunidad a esta Preguntarle nueva algo. institución integrada de mejor manera, con una representación más diversa y que empiece, perfecto, pero obviamente, desde ahí a poniendo ver la- las modificaciones. Poniendo la carta en la mesa, uno desde afuera. Aquí el temor que existe es que el actual sistema político, lo voy a poner serio, el actual sistema político finalmente trunque lo que va a ser el nuevo sistema político, que sea más parecido al actual que el nuevo que está considerando la propuesta de nueva No, Constitución. yo creo que no es un miedo, efectivamente, yo no creo que... O los aprensión, diputados- pongamos el Yo concepto que creo que lo queramos. importante aquí es que pongamos el foco en la implementación de la nueva Constitución y que no el Congreso esté ocupado de cuántas reformas, porque ahí va a ser otro tema, o sea, quién va a reformar más, quién va a ofrecer la mejor reforma, y no es el tiempo de dedicarse a implementar estos Porque aquí cambios que van a hay algo tomar nuevo que tiempo salió en la y discusión. mucho trabajo. Un tema práctico, digamos. Lo que decía Adolfo en términos de que van a estar bajando ley muchos Hay un de los temas. artículo, mira, hay un artículo Sí, que el un artículo segundo que 8. quiero pasar con Catherine Montalegre aquí para seguir la conversación. Sí, yo primero señalar una cosa.
Cuando Adolfo me dice mentirosa, yo por lo menos quiero hablarle a los chilenos que nos están viendo. Normalmente se acostumbra que cuando la derecha dice algo, está mintiendo. Bueno, yo les voy a leer la norma explícita que establece el consentimiento indígena. Artículo 7, en el inciso final. Los pueblos y naciones preexistentes del Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Yo no estoy mintiendo, se le va a requerir el consentimiento libre y previo a los pueblos indígenas. Es más, hace poquito en la Comisión de Armonización estuvieron algunos expertos, ¿cierto? Y sobre este asunto señalaron que en casos, por ejemplo, de materias sobre ingreso de fuerzas militares a los territorios de los pueblos indígenas, es más, con la creación de estas autonomías territoriales indígenas, ellos podrían negarse al ingreso de las fuerzas militares. Y hoy día eso para mí constituye una real gravedad, sobre todo considerando lo que está pasando en la macrozona sur. Entonces, decir que eso no existe como una cuestión inamovible de las materias de la nueva Constitución es falso. Yo creo que hoy día, además del quórum de los 2/3 que se estableció, está establecido también el consentimiento indígena como una traba para poder reformar la Constitución. Se tendría que también hacer la bajada, se tendría que hacer la bajada a ley, digamos, de lo que se puede consentir o no por parte de los pueblos originarios, ¿no? Finalmente el ordenamiento va justamente más allá del principio de la nueva Constitución. Sí, pero ojo con esto. Por ejemplo, en seguridad pública, en el ejemplo que está dando. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que la soberanía de nuestro país se ve bastante afectada porque la propuesta de borrador de nueva Constitución, podemos buscar el artículo para que no me acusen de mentiras, pero habla en muchas ocasiones del derecho internacional, de los tratados internacionales, no los ratificados por Chile, no los que se encuentran en vigencia, sino todos aquellos que traten materias que podrían afectar en determinadas cuestiones, como por ejemplo en derechos indígenas que van a ser aplicados. Entonces, claro, sí, nosotros podemos regirnos por nuestras propias normas, las leyes que puedan ser aprobadas por el Congreso, pero también estamos regidos hoy, en razón de este borrador, por el derecho internacional que habla también sobre diferentes cuestiones en materia de pueblos indígenas. Adolfo Miñano. Sigue mintiendo. O sea, confirma que miente, porque es evidente que está mintiendo. Yo le invito a la población que lea el texto y se dará cuenta que la convencional es mentirosa, porque el artículo 6 sobre la materia de lo que usted está hablando, del consentimiento, del consentimiento, usted bien leyó cuando dijo que les conciernes a los pueblos indígenas. ¿Pero si habla de consentimiento? Que le conciernes a la población. No, habla de consentimiento ya, libre y previo. Tengo claramente. Pero en todo el resto de los articulados dice que tiene que ir radicada en una ley. Y yo pienso que los parlamentarios serán suficientemente sensatos para regular de manera, sobre todo el tema de la autonomía y una serie de otras materias, de manera razonable, de qué manera se entienden los pueblos indígenas con el resto del aparato del Estado en términos de relaciones políticas. Pero, por ejemplo, en restitución Entonces, yo de me tierra. quisiera, para no caer más en el tema, porque me invitaron acá a hablar sobre las normas de 2/3 y todo, yo quería referirme, hay un artículo de las transitorias que se aprobó y se va a discutir el día jueves, que dice, se entenderán las leyes, mira, dice que hay leyes hoy día de amarre, ¿no es cierto? El actual Parlamento, El 8, ya sé. el actual Parlamento, Senado y diputados, no va a tener las leyes, los quórum que corresponden si se aprueba. No van a tener los 2/3 y los 3/5 y todo. Sí. Por lo tanto, pasan a ser quórum simple, con la mayoría de sus integrantes, o sea, el 50+1. Todas las leyes de amarre que hoy día existen, con la nueva Constitución, el Parlamento actual tiene suficiente libertad para modificar todo lo que sea necesario modificar. Ahora, Entonces, bueno, ¿para qué también no? ahí, me corrige Rodrigo Logana, pero en la actual Constitución, los 2/3 se aplican en algunos apartados, le voy a Son poner. por materia. Por materia, no en Pero aquí todo. dice No, que, no es en todo. acá Pero dice lo que dice- acá dice que va muy de la mano No, con eso. pero él tiene un digamos. punto. Acá Lo que dice es que se deja borra de esa existir. regla. Esa regla se Esa borra. deja de Y borra Por la mayoría regla de la mayoría simple. Tiene un punto ahí. O sea, tienen mucha pega. En 3 años no van a alcanzar a resolver todas las leyes de amarre y a actualizar la nueva Constitución. Y entonces, y hoy Bueno, día esa le ley de amarre, sí. le ponen es el 2/3 como gran problema, porque ellos tienen, algunos sectores interesados, y sobre todo los constituidos, en querer cambiarla al día siguiente algunas reglas que no les beneficia de la nueva Constitución. Pero Adolfo, ¿no te gustan los Entonces, 4/7? Por ejemplo, ya A mí pensamos yo como estoy lo abierto a discutir, pero lo que ya. estamos discutiendo es otra cosa. No, me parece. A ver. Sí, que la pregunta, lo que decía Tania, porque Para yo seguir siento que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en el argumento central. El argumento central es dejemos que, en el caso que gane la prueba, el diseño de la norma entre en vigencia, porque es como una creación, es como tener una casa sin que la puedas ocupar, sin que la gente la pueda ocupar la casa, porque entre medio le van a hacer modificaciones.
Pero yo creo que donde estamos discutiendo, hoy día, tal como tú lo dices, estamos discutiendo el tema de los 2 tercios. Entonces yo les pregunto, si no fuera 2 tercios, ¿te parece muy irreal los 4 séptimos? Porque esta norma, la del 8, la que tú acabas de decir, esa sí me parece peligrosa. La de la mayoría. No, esa sí. Cambiáis algo de 4 séptimos a 3B por la mayoría, que incluso aquí habla de la mayoría de los electos. En circunstancias que el texto de la Constitución en muchas habla de mayoría de los presentes. Mayoría de los presentes. O sea, y esa es más peligrosa todavía, es más peligrosa. Porque acuérdate que dice que el Congreso podrá sesionar con 1 tercio. O sea, el Congreso podrá funcionar de 155 con 52. Y esos 52, si llegan ese día, con la mayoría simple, o sea, con 26 tú puedes cambiar un derecho de la misma Constitución. Entonces, ahí tienen un punto, ¿viste? Pero la pregunta es, 2 tercios no será mucho. ¿No? ¿Por qué no 4 séptimos? Para que efectivamente no se hable del candado, del amarre. Bueno, pero tenés que ir al Parlamento a conversar eso porque... No, por nosotros. Están conversando ustedes No, ahora. lo que pasa es que... Claro, Rodrigo, entiendo el punto. Lo que pasa es que Rodrigo, yo primera vez que lo saludo porque nunca ha ido a la convención a conversar. Lo hace telemáticamente y la política se hace presencial. Mira, allá me he visto. Se hace ahí. Por lo tanto, yo te invito que vaya a la convención a conversar de estas... Mira, no es telemática la discusión, No, pero- es conversación presencial. Pero Adolfo, imagínate, Yo tú me has segu- preguntado yo de tengo temas de la entendido- Constitución y me lo sé porque los Vamos a estudio. Mira, conversarlo. está todo resumido. Conversemos porque la democracia A mí no me se lo hace cuentan los telemáticamente, asesores. se hace conversando. A ver, A Tata mí Neu. no me hace la pega los asesores, la hago yo. Esa es la diferencia. Pero dale. Ya, pero bueno, yo me sumo, hemos tenido estas conversaciones, hemos debatido también en persona. Mi nombre es Tatiana, no Sí. Tania. No, sí, no, Tatiana. Sí, perdón. y creo que estamos tratando así como 4 séptimos, 3 quintos, 2 tercios. Yo creo que lo importante aquí es dejar claro que hay una voluntad y además esto está todo en conversa. Insisto, Sí. esto es una propuesta en base al escenario actual, que es que tenemos un 50% más 1 para reformar. Y todavía falta el pleno. Y aún falta el pleno, pero aún falta también el avance de la conversación de armonización, donde lo más probable es que se proponga algo para rellenar ese vacío, eleve el quórum, porque efectivamente hoy día una reforma a la Constitución con mayoría simple no tiene sentido. Claro, y a lo el otro mejor, extremo, podríamos claro, decir, de esta discusión. entonces ahí probablemente va a cambiar desde dónde parte la conversación. Entonces, efectivamente, hay el análisis de los 4 séptimos, nosotros tenemos... quinto. Claro. Claro, también. Entonces, Sí. todavía, lo importante aquí es decir, ¿queremos proteger el proceso por nosotros? No. Tenemos claro, yo creo que aquí los convencionales el 5 de julio dejan de tener funciones y no creo que muchos tengan intenciones de seguir poniéndose Pero frente al no. proceso. Lo importante aquí es el texto de lo que hemos escrito y saber, hemos estado en los despliegues ya también y la gente nos pregunta y a mí me alegra muchísimo ver que las demandas de los barrios también han sido incorporadas en este texto para cada una de las preguntas importantes que nos hacen. Tenemos desde dónde dar puertas que se abren para que los legisladores a futuro hagan leyes que respondan a esas necesidades. Pero voy a Sí, terminar. que te quería hacer una pregunta. Entonces, lo importante aquí es decir, efectivamente, ¿cómo dejamos que eso se implemente? ¿Cómo dejamos que esto no se transforme en una letra muerta? O que todo este trabajo, que no tiene que ver solo con estos meses, tiene que ver con décadas de luchas, con vidas que se han entregado, con una crisis social y política que aún vivimos y que estamos tratando de dar una salida institucional. Entonces, ¿cómo hacemos que eso se empiece a caminar, que no va a ser un proceso corto, que no sea caótico los primeros años y que no sea una pelea entre el gobierno, el Congreso, quienes no quieren además aprobar, que yo tengo la esperanza de que esta nueva Constitución se implemente, pero no queremos un caos, efectivamente. Entonces, estamos hoy día evaluando cuál va a ser el mejor mecanismo para, ojalá, enfocarse en la implementación de la nueva Constitución, sin dejar una cosa rígida como la que tuvimos, que no dejaba hacer cambios, que a lo mejor, no sé, el primer año nos podemos dar cuenta que hay que reformar ciertas cosas de la Constitución para una mejor implementación o porque efectivamente la ciudadanía lo pide en ese momento. No queremos dejar eso atado, pero sí obviamente queremos poner el enfoque hacia el futuro, hacia que todas estas transformaciones que vienen a reconocer a las niñez, a las mujeres y todo este tipo de cosas que son demandas centrales, que las sabemos, empiecen a caminar antes de encontrarse con rocas y rocas en el camino. Pero ¿y cómo lo compatibiliza eso? Disculpa, Caterina. ¿Cómo compatibiliza eso con que las mismas normas transitorias nombran una comisión de implementación?
Y lo más seguro que la nombra el presidente de la República. Lo más seguro es que van a haber muchos convencionales. Te aseguro que van a haber muchos convencionales que van a ir a esa comisión de implementación, porque nosotros tenemos la inhabilidad del año que no podemos participar en cargo de elección popular, pero sí en dirección directa del presidente de la República. Entonces va a estar esta comisión de implementación, que es la que le dice al Parlamento, mire, esto es lo que tiene que hacer usted, porque es lo que dicen las normas transitorias, tiene que implementar esta ley dentro de los plazos de 6 meses, por ejemplo, el Porque no va a acompañar el proceso, es más que acompañar el proceso. es mucho más que acompañar el proceso. Ya, eso es importante Incluso dentro de las facultades están acá, pues si no lo digo yo. Las facultades de ellos es proponer proyectos de ley. Claro. Entonces vamos a tener una comisión de implementación que va a estar picaneando todo el Parlamento. Ojo, proponer, no imponer. No. Que es importante, por supuesto. estamos adelantándolo mucho. Lo que pasa pero, es que yo estoy haciendo sí. el análisis de si tienes una norma altísima de quórum, donde usted con eso le está diciendo al Parlamento aquí no se meta, porque no va a alcanzar, porque no tiene... Y por otro lado, una comisión formada, te aseguro que van a haber muchos convencionales ahí, que le va a estar diciendo tiene que hacer esto. O sea, implementar las normas de acá. No se metan en derogar, porque eso las cosas hay que mirarlas no como caballo de feria, hay que mirarlas en aspecto amplio. Catherine. Ese es mi Sí, problema. no, es muy cierto lo que dice Trágica, Rodrigo. parece Hay que mirar, obviamente, la Constitución en todo su ámbito de manera armónica, pero a mí me preocupan dos cosas. Primero, creo que hay mucha ingenuidad cuando se dice esto de, no, es que quizás el primer año tengamos que reformar algo de la Constitución. O sea, por favor, esta Constitución es inaplicable tal como está en la práctica. Tiene demasiados vacíos, tiene demasiadas incoherencias. O sea, sí o sí va a tener que ser reformada y ojalá sea, si es que llega a ser aprobada, reformada de inmediato, porque va a requerir, ¿cierto?, de reformas que la hagan aplicable, que hagan que estos cambios sean al menos pormenorizados, ¿cierto?, sin generar caos, como decía Tatiana. Segundo, a mí me preocupa también que se hable siempre de lo que nos preocupa es el texto, lo que nos preocupa es el proceso, cuidemos la convención, era el hashtag que se utilizaba. A mí me preocupa más las personas, los chilenos, que hoy día están viendo cómo los afectan estas normas, los afectan en temas tanto de derechos sociales como también en temas relativos a agrupaciones de la sociedad civil. Vemos cómo se elimina, por ejemplo, la posibilidad, ¿cierto?, de que se creen más de una junta de vecinos en una unidad territorial, etcétera. Entonces, eso hoy día afecta hasta lo más mínimo de la organización social de la sociedad civil y creo que eso es preocupante. Y yo solo referirme un poco a las normas transitorias, porque se ha hablado mucho de esto y yo creo que lo primero que hay que señalarle a la ciudadanía es ser transparentes y claros y también responsables. La Comisión de Normas Transitorias no tiene facultad alguna para modificar el fondo, tal como la Comisión de Armonización no tiene ninguna facultad para modificar el fondo de los 499 artículos que hoy día ya existen, solo puede establecer el tiempo de implementación. Entonces, no generar esta expectativa de, no, que mira, si lo solucionamos en el Pleno, lo solucionamos en la Comisión de Normas Transitorias, porque esto no es así. Y una Constitución que hoy día genera efectos negativos para los chilenos, hoy, ¿cierto?, los va a generar en 5 o en 10 años Ahora, más. hago una pregunta práctica para que nos viene hasta ahora. Me pongo en el caso, se rechaza este tema de los 2/3 en el Pleno y en la Comisión de Armonización no se logra restituir esto de los 4/7. ¿Qué queda? Yo estoy en la comisión, en el pleno del jueves que viene. Sí. Si se rechaza la comisión, que Vuelve nuevamente a la eso, comisión, que importante. somos 33, y propondremos de nuevamente al pleno una alternativa distinta o la misma, pero eso lo tenemos que, todavía queda discusión. ¿Podrían llegar, por ejemplo, a los 4/7? Puede llegar a los 4/7, el 3/5 o perseverar con los 2/3. Y también si se rechaza en la segunda, rige la norma base. Claro. El tema es que nunca nos quedamos sin norma. Lo que importa es que aquí, en este borrador están las cuestiones que hemos discutido de manera tal vez inorgánica, pero todavía está de manera inorgánica este texto. Pero Ya lo estamos estamos ordenando, armonizando. ya lo estamos Pero la comisión de armonización, que está nuestra convencional también ahí, le va a dar la coherencia. De hecho, ya está el artículo 1. El Ya 101. está claro que el artículo 1... El 101 es el 1. El 101 pasa a ser el 1. y yo tengo harta Ya se confianza estableció en el él. orden. Cultural, claro. Pensamos con los principios constitucionales. Sí. A mí lo que me da la atención es que estamos hablando de los 2/3, hay un sector político que no quería los 2/3, o sea, que defendía mucho los 2/3, ahora dice que es lo peor, y están diciendo de que... No, nosotros no estamos diciendo lo peor, nosotros estamos diciendo que ustedes tienen una incoherencia profunda porque durante décadas dijeron que era un candado, que era una marca, que era una constitución tramposa y ahora crean una constitución mucho más tramposa, a mi parecer, porque además de los 2/3 también establecen el consentimiento indígena. Entonces, para mí son dos candados que hacen casi inamovible el texto. Solo eso. Yo quiero Tatiana, hacer un Tatiana, comentario sobre esta idea de que las comisiones no tienen facultades. Son convencionales pero claras. electos, el reglamento es claro, las transitorias tienen una significancia importante y la armonización, tú acabas de decir, hay incoherencias, hay vacíos. No. Bueno, Dije
Eso es justamente la misión que tenemos en Ahora, armonización. pregunta ¿Dónde? pregunta práctica. ¿En qué Pregunta artículo nos práctica. llama a ¿Quién resolver define, vacío? dame un segundo. ¿En qué ¿Quién artículo nos da define esa facultad? que hay una incoherencia? Porque esa también es la pregunta que muchos se hacen. Finalmente, ¿quién define? ¿La mesa 77? directiva? El 77. ¿Se tiene que votar si hay una Bueno, incoherencia? Veamos. todo esto hoy está discutiéndose sobre una interpretación aún de la mesa. Sí, sí, claro. Pero de todas maneras lo que quiero decir es que aquí esto es como, no solo pueden corregir ortografía, Eso es la norma, las claro. mayúsculas, eso es lo que algunos convencionales parecer quieren, porque para que quede estos vacíos, para que efectivamente pues, puedan salir con mayor razón a decir que hay que rechazar. Eso entendemos que la bancada del rechazo vino desde el día 1 y en cada proceso pero que hemos háganse cargo tenido, del texto en que cada aprobaron. proceso Ay, pero que seamos hemos- objetivos, por eso. perdón, seamos objetivos. El entrar o no en el contenido mismo para No corresponde. un sector u otro puede ser beneficioso o perjudicial. No, por eso, lo que quiero decir... No te es poner como- aquí abogado del diablo. No, Oye, pero quiero terminar la idea. Ya. Si fuese solamente corregir temas de forma, en el sentido de palabras que se repiten, etcétera, no serían convencionales, que tienen un rol político y no tendrían quórum tan alto para salir desde la comisión. Nosotros tenemos en la comisión de armonización que juntar 2/3. Sí. Eso es porque se anticipó que ahí podían detectarse vacíos políticos y se van a proponer al Pleno, efectivamente, y van a ser esos convencionales que escribieron toda la Constitución los mismos que van a definir si eso se arregla, se corrige, porque ahí Una pueden cuestión haber izquierda. inconsistencias. Sí, la Esto se política- aplica también a la Entonces, reiteración de hay- artículos, choque de un artículo con otro. Hay por ejemplo. artículos que se Van a han ser- caído, Hay artículos que son hay artículos incongruentes que se han entre- caído por un voto porque no Están sé, en la la UCE. señal no ha podido, no les ha funcionado algunas veces, porque hay distintas cosas. Oye, Hemos pero hay votado artículos muy un interesantes, ¿eh? artículo cada 2 terminemos minutos. acá. Entonces es probable que hayan pasado y yo creo que eso se detectó y por eso se le dio un poder político, una comisión con 40 personas representada ampliamente, con alto quórum, a diferencia de todas las otras comisiones, con alto quórum y con el mismo quórum para aprobarse las modificaciones que se propongan. Entonces, esto de que es solo como el maquillaje a la comisión, no es solamente la reforma. Y lo último es que, queremos efectivamente llevar la discusión, sería súper bueno que podamos hablar en términos a la ciudadanía que nos está escuchando, que probablemente esto de los 2/3, los 3/5, los 4/7 es algo muy complejo, pero aquí finalmente lo que buscamos es que este proceso, que el 4 de septiembre la ciudadanía va a definir si efectivamente responde o no a lo que quiere, pero lo que queremos definir es implementémosla. Pongamos el foco donde hay que hacerlo, que es tomar esto, que va a tomar muchísimos años en implementarlo. Veamos si estas transformaciones resultan. Si hay que hacer modificaciones, yo creo que todos estamos abiertos. Yo no veo esta bolita mágica donde aquí Logan dice que van a estar llenos de convencionales. Yo no sé cómo él sabe que eso va a suceder. Pero vamos caminando los pasos de a poco, vamos implementando. Hoy día lo que queremos hacer no es defender esta Constitución a rajatabla, pero sí queremos asegurarnos que el proceso democrático de un Chile que exigió, que el 80% exigió una nueva Constitución, empiece su camino, avance lo menos caóticos posible, con la mayor democracia posible. A ver, Eso es el foco realmente. quiero aprovechar porque quedan unos minutitos para cambiar un poco de tema, que está íntimamente conectado, por supuesto, Es que quería hacer solo un matiz. Don Rodrigo Logan. Sí, perdón. le doy un... No, le doy un matiz. Lo que pasa es que aquí, Tatiana, tengo un matiz contigo, porque el artículo 77 del reglamento de la Convención dice, cuando explica cuáles son las funciones de la Comisión de Armonización, dice al final, lo revisado, informado y recomendado por esta comisión no será vinculante para los órganos de la Convención. Por eso ahí está queriendo decir que es consultivo. No son resolutivos, y lo dice, lo estoy leyendo, ahí está, artículo 77. Entonces, yo quiero que los procesos fluyan, que es más que yo, pero también que fluyan con el reglamento en mano, si por algo lo dictan. Solo eso. Que ha sido parte de esa discusión también. Además. Hoy la mesa está en una definición, es un órgano que se ha dado sus propias reglas, eso está en discusión. Se ha dado sus propias reglas, exactamente. De hecho, sí, Sí, las porque se reglas han que, saltado normalmente el las reglas reglamento. que hoy la Y- Constitución... A ver, yo vamos, solo decir una cosa. vamos uno a uno. Yo solo decir una cosa, que ha habido un ánimo constante de saltarse las reglas en este proceso constitucional. Lo vemos en la Comisión de Armonización, lo acaba de decir Tatiana, ¿cierto? Llenemos vacíos cuando en verdad no es una de las facultades que tiene la Comisión, pero también en la Comisión de Normas Transitorias se presentaron 302 normas transitorias. De esas, nosotros consideramos que hay 145 que deberían haber sido declaradas inadmisibles. ¿Y esto por qué? Primero, porque
habla sobre materias que ya fueron debatidas, ya fueron excluidas del debate constitucional y vuelven a ser ingresadas, obviamente saltándose el reglamento. Y segundo, porque hay normas transitorias que hacen referencia a la Constitución, al proceso constitucional, ¿cierto?, pero que no tienen una norma base, no tienen una norma referente a la cual, obviamente, atribuirse, ¿cierto?, esta normativa. Entonces, obviamente, aquí hay dos cuestiones que atentan contra el proceso constitucional y que saltan las reglas del reglamento. Entonces, esto ha sido constante. Me queda un minuto, segundo para Adolfo Millagur para cerrar esta conversación. Agradecer, digamos, por la invitación, pero yo creo que es importante que la Comisión de Armonización, de Transitorio y la de Preámbulo tienen la atribución de proponer al Pleno, no resuelven por sí solo. El reglamento así lo tiene. La máxima autoridad es el Pleno, y si el Pleno encuentra que la propuesta de la armonización hay un vacío y hay una propuesta de solución, así el Pleno tendrá que resolver en conocimiento de causa. Muy de acuerdo. Eso no significa que estamos saltando las reglas. Que nos interesa entregar una Constitución ordenada, coherente, realizable, democrática al país, que sea posible de implementar, y si en el tiempo que hay que modificar, hay que modificar. Si toda casa necesita modificación. Bien. Últimamente quiero decir lo siguiente. Me quedan 20 segundos. Quiero despedirme. Estoy contento de que se haya aprobado algunas normas que son emblemáticas para Chile. Por ejemplo, el escudo nacional. Y la plurinacionalidad, ¿no? El escudo nacional, el emblema, la bandera chilena. Y tú votaste en abstención. Sí, porque no creo ¿Quién que miente al país? ¿No? ¿Quién miente al país? Yo voté a pero favor. cuente el artículo completo. No, pero ojo, bajen un poco, Cuente el porque ese artículo mismo completo. el mismo Cuente argumento el de la artículo mentira lo hay completo. ocupado con Cretón, lo ocupaste Sí. con Buena la conversación, Paz, se me acabó el tiempo. O sea, hay cuentas en Twitter Perdón que el están desorden. dedicadas No, a para eso explicar estamos, ¿no? Sí, todo lo que las la- conversaciones son así. Hasta la primera parte nacional que de dijiste, Tatiana pero- Urrutia, Catherine Montalegre, Adolfo Millagur, Rodrigo Muchas Logan, gracias. muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Oye, le pusieron abajo yo del Anda colectivo. la convención, ¿ah? Póngale que soy el único 100% Independiente. independiente. No le coloque de colectivo, no me gana. Independiente de las visitas. Muchísimas gracias. No. Muchísimas gracias a Tengo ustedes el también por certificado del acompañarnos en el país que 100% queremos. Por supuesto, toda la información leo del todo, como les proceso dejé claro. está en 24horas.cl. Siga, por supuesto, con toda la información. Nos vemos. Gracias, Nicolás. Gracias, Tatiana. Gracias, Gati. Gracias a vos.